Bienvenidos una vez más a un análisis diario. Hoy tenemos un día súper importante. Antes de nada, comentar, el premercado viene en positivo, el Nasdaq viene avanzando un 0,24%, el RSP un 0,20% y el Russell 2000 un 0,42%. Seguimos con jornadas de bandazos. En la jornada del lunes tuvimos retrocesos del 1%. Ayer lo recuperamos, el SP500 avanzó un 0,77%, el Nasdaq fue de los más beneficiados con un alza del 1%. Así que ya sabéis que seguimos en un entorno súper convulso y bastante complicado. En lo personal es una auténtica barbaridad lo que estamos haciendo, sobre todo la semana pasada y esta semana. Seguimos tomando muchísimos profits, ya nos colocamos de nuevo en un más 22% lo que llevamos de año, súper contento. Ayer pudimos tomar beneficios en BE, donde le sacamos un R, tomamos beneficios en MU, donde le sacamos dos Rs, y tocamos un pequeño stop loss en PL de menos un R, así que el cómputo global del día fue fantástico. También hemos abierto varias posiciones, que ahora las voy a comentar, ya que me habéis dicho varios que os gustaría que repasásemos un poquito los análisis diarios, las posiciones que llevamos en cartera, que de momento están rindiendo bastante bien. Así que las comentaremos ahora, pero antes de nada quiero comentar la referencia más importante que tenemos para hoy, porque como veis hoy tampoco estamos en la pantalla de Investing. Eso nos quiere decir que hoy la referencia más importante ni mucho menos es un dato macroeconómico, sino que hoy al cierre tenemos los datos de una de las empresas más importantes del mundo, tenemos los resultados de Nvidia al cierre del mercado. Normalmente suele ser 10-15 minutos después del cierre, conoceremos los earnings de Nvidia, para la que se espera ingresos de 66.1 billions, sería un 67% más year to year. Tenemos un BPA, un earning per share de 1.53, que sería un aumento del 71% year por year. Y lo más importante, se espera una volatilidad implícita según las opciones de entre el 5 y el 6% para la jornada de mañana. Así que sin duda va a ser una referencia muy importante y que va a mover muchísimo a los mercados. Antes de ir con los índices, vamos a repasar un poquito las operaciones que tenemos ahora abiertas. Ya sabéis que en el entorno donde estamos actualmente, que es un entorno bastante difícil de operar, no por ello es que estemos en negativo. De hecho, estamos marcando un inicio de año espectacular. Estoy también muy contento, que ya os lo dije en los anteriores análisis, del rendimiento que estáis teniendo vosotros. Muchos de vosotros estáis más 10, más 12% en el año, o sea que es una auténtica barbaridad cuando la mayoría de inversores están en negativo. Así que de nuevo, desde aquí, mi más sincera enhorabuena. Ayer abrimos HEP, recordar que tanto HEP como ahora VRT, que la comentaré, no tengo take profit puesto, son valores que creo que pueden seguir rindiendo bastante bien. Ahí estará el arte de gestionar la posición e ir haciendo trailing stop, dependiendo también de cómo salgan los resultados de Nvidia y de cómo vaya la jornada de hoy. Hype, que nos estaría dando con el premarket de hoy ya prácticamente, a ver que lo controle en gráfico de 30 minutos, nos estaría dando ahora mismo 1,72 Rs, o sea, una auténtica barbaridad. El 22% de rentabilidad que comentaba antes es sin operaciones abiertas. Contando las operaciones abiertas, obviamente ese porcentaje aumentaría, pero lo dicho, en HEP de momento no llevo take profit. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Tiene una estructura fantástica en gráfico diario. Ayer hizo un breakout espectacular y simplemente compré el retesteo al VWAP de inicio de semana, que confluía también con el breakout en gráfico diario. Me suma la tendencia, un stop loss justito en el mínimo del día, y de momento muy contento con la posición. En los últimos compases de la jornada abrimos VRT, la llevábamos siendo bastante tiempo. Al final es lo que vengo diciendo siempre: lo mejor que puede hacer un valor cuando tiene un gran catalizador, un gran alza tras resultados, es consolidar y aceptar precios. Esto nos quiere decir que los grandes tenedores no se están deshaciendo de las acciones tras ese gran alza, y es justo lo que ha hecho VRT. Los promedios móviles de corto plazo se han ido acercando poquito a poco, y ayer completó el breakout prácticamente cerrando en máximos del día. Nosotros entramos con un stop loss en el mínimo del viernes, y de momento viene un 2,18% en el premarket. Nos estaría dando 0,5 Rs, es una posición que hemos abierto literalmente en los últimos 15 minutos de la jornada, así que también súper contento. Vamos a ver qué tal se va desarrollando hoy. Y lo dicho, tampoco tengo take profit puesto, se me olvidaba. HEP, lo que sí que tengo puesto ya es break-even en el entorno actual, una posición ganadora. Nunca, nunca, nunca podéis permitir que se convierta en perdedor, así que esta posición ya completamente liberada de riesgo. Y por último tenemos Nevis, que fue la que más le costó durante la jornada. Ahora mismo ya nos estaría dando beneficios también en el premarket. Aquí, aunque veáis esto, no tengo ninguna posición abierta en el oro, tampoco tengo posiciones abiertas en cripto. Nevis, que viene completando la trade line en gráfico diario, ha recuperado por medios móviles de corto plazo, encontrando demanda a la perfección y haciendo un mínimo creciente al anterior. Simplemente compré también el testeo del VWAP de inicio de semana. Al final los undercuts de EMAS y los retesteo a VWAPs importantes es lo que mejor está funcionando en este entorno. A la vista está que hemos podido cerrar muchísimas operaciones ganadoras, y lo mismo hemos hecho con Nevis, que tuvo un buen rendimiento en los últimos compases de la jornada, cerrando por encima de media móvil simple de 5 sesiones y cerrando por encima del VWAP del día. En este caso, en Nevis, por pura gestión de riesgos, sí que tengo take profit puesto en 2 Rs. Vamos a ver qué tal se va desarrollando. Si veo que finalmente hoy no nos toca 2 Rs,
que el valor sigue pintando bien y que los resultados de Nvidia son buenos. Es posible que quite el take profit, pero de momento no vamos a adelantar acontecimientos. Lo que sí que es seguro, HEP protegida, VRT sin take profit, y de momento Nevi sí que tengo colocado take profit en 2Rs. Dicho esto, vamos ya con los gráficos para hoy. El SP500 cerró justo por debajo de los 6.900 puntos. También coincide con la EMA de 20 sesiones, que es una referencia que le está costando bastante de superar. De momento, lo que venimos comentando prácticamente en todos los análisis diarios, es difícil analizar el SP500 prácticamente porque viene sin hacer nada desde principios de años en una estructura definida. Lo que sí que es importante, que os digo siempre, tened en cuenta Big Up de inicio de semana. Fijaos que en la apertura del lunes lo utilizamos varias veces como zona de soporte, y ayer cuando lo superamos se produjo, mejor dicho, esa explosión alcista. Y también una referencia muy importante, que también os digo siempre que la tengáis en vuestros gráficos, Big Up de inicio de mes. Fijaos que lo hemos utilizado ya en varias ocasiones como zona de resistencia. Sería muy interesante que consiguiéramos superar esta zona en lo que resta de semana. También sería interesante ver un cierre tanto por encima de promedios móviles de corto plazo como por encima de los 6.900 puntos. Vamos con el Nasdaq, que el Nasdaq sí que consiguió cerrar por encima de la EMA de 10, aunque de momento le sigue lastrando también la EMA de 20 sesiones. El Nasdaq ya me hemos comentado también varias veces que se ve un poquito más débil. Por estructura sigo pensando que podemos testear la media móvil simple de 200 sesiones, aunque eso es únicamente una opinión y las opiniones no valen para nada. Aquí seguimos el precio que al fin y al cabo es el único que paga, así que de momento por mí muchísimo mejor si vamos a alcanzar máximos históricos. Esto no quiere decir que seguiremos teniendo muchísimas oportunidades, y sin duda una de las referencias más importantes en el Nasdaq es el Big Up de los máximos recientes. Fijaos que lo hemos utilizado en muchísimas ocasiones como zona de resistencia. Al final, ya sabéis, un Big Up, cuantas más veces se testea, más probabilidades hay de que sea superado. Este Big Up se ha testeado ya en muchísimas ocasiones, así que es posible que si hoy tenemos un testeo hasta este punto, podríamos superarlo y poquito a poco ya ir construyendo una fractalidad un poquito más sana, haciendo altos más altos y mínimos crecientes, e incluso atacar ya la zona de los 636. De momento eso también es adelantarse. Los earnings de Nvidia serán los que decidan esa tendencia, al menos a corto plazo, así que estaremos muy pendientes y obviamente siempre gestionando el riesgo con cabeza y de manera estricta, que es lo que nos permite batir al mercado de manera consistente. De momento Bitcoin hoy viene un 2,26% al alza, Ethereum un 3,49%. Ya sabéis que apenas estoy tradeando Bitcoin y Ethereum porque creo que tienen un price action horrendo. Sigo viendo muchísima debilidad. Ayer, cuando los índices avanzaban un 1%, Bitcoin y Ethereum estaban en negativo. Hoy sí que es cierto que parece que vienen al alza, pero de momento sigo sin plantearme ninguna posición en Bitcoin. Sigo viendo posible perder los $60.000. Tengo anclado igual de mínimos recientes utilizado ya como zona de resistencia. Y por encima, para mí, la zona clave son los $66.000 en zona de media móvil simple de 5 sesiones, disculpad. Y Big Up de máximos recientes, utilizado ya varias veces como zona de resistencia. Pero como digo, no me planteo ninguna entrada. De hecho, fijaos que la EMA de 10 sigue ejerciendo como nivel de resistencia. Y tenemos una tendencia ahora mismo claramente bajista en el corto plazo. Misma casuística en Ethereum. Sí que parece reaccionar de nuevo al Big Up de los 1761, que es una zona bastante interesante. El Big Up de los mínimos absolutos en Ethereum. Cada vez que hemos testeado esta zona hemos encontrado zona de soporte. El breakdown sigue completándose en este punto. Ya sabéis que yo abrí un pequeño short en Ethereum. Finalmente me salí en break-even. La posición se habría dado, al menos nos habría dado un R o 1,3 Rs. Decidí cerrarla por lo mismo, porque el price action de Ethereum es horrendo. Prefiero no estar posicionado. Y de momento ya volvemos a encontrar zona de oferta en la EMA de 10 sesiones, que es un punto que hemos rechazado ya en muchísimas ocasiones. Así que lo dicho, no me planteo ningún tipo de entrada. Tengo anclado también Big Up de mínimos recientes por si venimos a testear esta zona, ver la reacción del precio. También tengo Big Up de este punto, que de hecho lo voy a anclar en esta zona, que es bastante más relevante, que son los máximos recientes. Y fijaos cómo el Big Up se cruza tanto por arriba como por abajo. Esto nos quiere decir que no hay un control claro entre compradores y vendedores y tenemos un price action horrendo, así que mejor evitar este tipo de contextos. Vamos allá con el análisis de sectores e industrias. Tenemos sector energético, que ya sabéis que está siendo sin duda uno de los ganadores del año. Encontró demanda a la perfección en EMA de 10. Ayer volvió a encontrar también demanda en EMA de 10 y viene consolidando en zona de máximos. Ya comentamos más o menos cuando estábamos por este punto que lo ideal sería una consolidación en zona de máximos. Al final es lo que digo siempre, no hay que perseguir precios. El mercado siempre se mueve igual por impulsos y consolidaciones, y nosotros tenemos que intentar posicionarnos siempre en el inicio del siguiente impulso y no adelantar acontecimientos ni tampoco perseguir precios. Ahora lo ideal sería ver una ruptura en gráfico diario, una buena vela de confirmación, y esto nos puede ofrecer bastantes oportunidades dentro del sector. De hecho, ya tengo varios valores mirados que creo que pueden darnos oportunidades interesantes. Tenemos Healthcare, que en la jornada del lunes completó el breakout. Ayer retrocedió un 0,42% y viene un 0,17% a la baja. Interesante también que nos dejó una inside bar. Para el que no sepa lo que es una inside bar, es una vela dentro del rango de negociación de la vela anterior y suele preceder movimientos drásticos, ya sea al alza o a la baja, así que será interesante ver el comportamiento
durante las jornadas que restan de la semana. Y lo mismo, hay bastantes oportunidades dentro del sector de healthcare y biotecnológico, que ahora también miraremos. Sector industrial, que también viene consolidando en zona de máximos. Fijaos que tras la última consolidación tuvo un rendimiento muy interesante. Encuentro de demanda en EMA de decisiones. Intentó completar el breakout, de hecho cerró por encima de la línea de resistencia prácticamente. Me gustaría ver una confirmación mayor. Y dentro de industriales también tenemos oportunidades muy interesantes. Tenemos el sector de materiales, que completó la ruptura del banderín en este punto, ya lo comentamos en el análisis de ayer. Siguen habiendo también oportunidades con gráficos muy buenos dentro del sector de materiales. Parece que quiere seguir al alza. El objetivo para mí a corto plazo sería alcanzar los máximos de la jornada del jueves, y esto también nos ofrecería posiciones bastante interesantes dentro del sector. Tenemos utilities, que ha hecho perfectamente el escenario que veníamos planteando. Le veníamos siguiendo desde este punto, ya comentamos que podía ejercer resistencia en la zona de los anteriores máximos, hacer un mínimo creciente y completar el breakout, y es justo lo que ha hecho. Sí que es cierto que dentro de utilities siguen habiendo oportunidades, hay valores muy interesantes, pero tiende a ser un sector con valores con menos ADR, con valores que se mueven menos, pero también tenemos que tener el foco puesto. Al final, en el entorno actual, lo que hay que hacer es buscar allí donde está la fortaleza e intentar sacar esa rentabilidad en los sectores y en las industrias más fuertes. Tenemos Real Estate, que fijaos que completó el breakout en gráfico semanal a la perfección, una fantástica vela en cierre semanal. Ahora hemos venido consolidando por encima de más de 10, hemos encontrado resistencia prácticamente en este punto. También podríamos tirar una línea de consolidación lateral en este nivel. Esto podría convertirse en un mínimo creciente al anterior, y por estructura ya podríamos atacar también la superación de estos niveles. Dentro de Real Estate también hay valores bastante interesantes. Ahora mismo se me viene a la mente PHM, tenemos KYH si no me equivoco, que creo que también la tenemos para comentar ahora en valores individuales, pero también hay oportunidades muy interesantes. Ahora vamos con las industrias. Industria líder sin ningún tipo de duda. Semiconductores está mostrando una fuerza relativa espectacular. Cuando los índices caían, semiconductores aguantaba bastante bien, encontrando demanda en promedios móviles de corto plazo. Ayer intentó completar el breakout, pero en los últimos compases cedió un poquito. Seguimos encontrando resistencia en este punto, pero hoy todo nos puede ocurrir, que tengamos el breakout en este nivel, un buen cierre en máximos del día. Y ya sabéis que vengo siguiendo bastantes valores dentro de semiconductores, y de hecho ya hemos tradeado bastantes con éxito. Tenemos SITA, que conseguimos plasmar el movimiento a la perfección. La veníamos siguiendo desde este punto, tras varios testeos al VWAP de los máximos recientes. Y lo que digo siempre, que de hecho ya lo he dicho antes, un VWAP cuantas más veces se testea, más probabilidades hay de que sea superado. Este VWAP se venía testeando en muchísimas ocasiones, primero como zona de resistencia y ahora ya lo hemos utilizado como zona de soporte. También comentamos misma situación que el de utilities, cuando llegara a este punto lo normal sería que retrocediera un poquito. Ayer retrocedió bastante haciendo un buen shakeout y haciendo una buena limpieza de stop loss, y lo ideal ya sería completar el breakout en este punto, y siguen habiendo también configuraciones muy buenas dentro de la industria. Tenemos biotecnológicas, que lo mismo la llevábamos siendo también tras los varios testeos del VWAP de máximos, está ya haciendo altos más altos que los anteriores, y el objetivo para mí ahora mismo es la zona de los máximos. Lo ideal sería al final lo mismo que en el ITA y que en Utilities, venir a testear este punto, hacer un mínimo creciente al anterior y completar el breakout. Recordar, en biotecnológicas hay configuraciones muy interesantes, pero tenéis que tener en cuenta el riesgo que puede llevar a abrir posiciones en biotecnológicas y en farmacéuticas. Al final se mueven bastante por noticias, podemos tener gaps al alza y gaps a la baja, entonces muchísimo cuidado, porque si abrimos con una posición que al día siguiente nos abre un 40% de gap al alza, todo el mundo vamos a estar contentos, pero si esa misma posición vemos que tiene un gap del 30% a la baja, vamos a entrar en un drawdown que es bastante difícil de recuperar. Industria de uranio, una de las más interesantes ahora mismo, veo bastantes oportunidades dentro de la industria. Ha recuperado ya el VWAP de máximos recientes tras varios testeos. Ayer dejó una vela espectacular cerrando en máximos del día, y para mí el objetivo ya lo tenemos plasmado, zona de los $60.000, disculpad, zona de los $62. UEC, DNN, valores que hay que tener el foco ahora mismo y que creo que pueden tener un muy buen rendimiento desde este punto. Y vamos allá con las 7 magníficas, que ayer tuvieron una jornada bastante buena, a excepción de Google todas terminaron en positivo. Hoy sin duda el foco está en Nvidia, que de hecho viene formando una configuración súper interesante previo a los resultados, consolidando por encima de VWAP de máximos históricos. Sí que es cierto que es una consolidación un poquito más amplia, un poquito más agitada, pero fijaos como aquí ya hemos hecho un mínimo creciente al anterior y nos faltaría ver la ruptura de esta zona con un buen breakout. Esto incluso nos podría habilitar una posición swing, pero obviamente ya sabéis, nunca nos posicionamos antes de resultados, pero si los resultados son buenos, creo que incluso podríamos ver los máximos históricos en Nvidia, o al menos la configuración invita a ello. Tenemos Google, también me gusta bastante, no digo que me vaya a posicionar al menos en el corto plazo, pero tiene una configuración súper interesante. Encontramos zona de oferta en el VWAP de los máximos recientes, ahora mismo tengo anclado VWAP de inicio de semana, de momento los vendedores siguen teniendo el control del VWAP de inicio de semana. Podríamos estar dando
ese cambio de fractalidad en temporalidad menor. Esto podría estar convirtiéndose en un mínimo creciente al anterior, pero como veis yo tengo la alerta puesta en los 318, quiero ver la reacción del precio en este punto y quizás si conseguimos superar esos niveles sí que podamos plantearnos una entrada. Mucho cuidadito con Amazon. Amazon está consolidando tras los resultados nefastos que tuvo. No me refiero nefastos a los resultados en sí, porque sí que considero que fueron buenos. Me refiero nefastos a la reacción del mercado. Está luchando también contra EMA de 10. Al final es lo que digo siempre, nunca compréis la caída, comprar la fortaleza posterior. Más que nada ya no solo por el drawdown que podéis incurrir, sino por el coste de oportunidad que tiene aguantar la posición. Al final esto puede estar lateral durante 2 meses o seguir cayendo y no podemos adivinar el suelo. Tenemos que intentar posicionarnos en aquellas configuraciones donde nos ofrezcan un ratio riesgo-beneficio atractivo y las probabilidades a nuestro favor. Quiero ver si conseguimos completar esta zona de consolidación y entonces nos podría ofrecer una posición swing bastante interesante. Tenemos Microsoft, que también está cumpliendo el escenario a la perfección. Ya dijimos más o menos por este punto que la zona clave era el VWAP de los 384 del inicio de la tendencia alcista en Microsoft, un punto donde hemos utilizado ya varias veces como nivel de soporte. Me gustaría ver una vela que hubieran vuelto a la vela del lunes. De todas formas, aún tenemos varias jornadas durante la semana. Si conseguimos más o menos llegar a este punto, podríamos abrir una posición swing en Microsoft. Stop loss justito en este punto y al final lo dicho, no compréis la caída, tenemos que comprar la evidencia de encuentro de demanda posterior y siempre pensar en términos de ratio riesgo-beneficio, y esta es una posición que ofrece un ratio riesgo-beneficio espectacular. Estas posiciones que ceden bastante desde máximos históricos, bajo mi punto de vista, son posiciones que tienen más riesgo de saltar stop loss, pero que el ratio riesgo-beneficio es mucho más atractivo, así que sin ningún tipo de duda merece la pena correr el riesgo. Apple, que se está recuperando bastante bien de las noticias que tuvo de Siri, del lastre que tuvo en una sola jornada que cayó un 5%. Si nos fijamos en los promedios móviles de corto plazo, parece que vuelven a estar ordenados, EMA de 10 por encima de EMA de 20, EMA de 20 por encima de EMA de 50. Y hemos recuperado VWAP de máximos históricos. Para mí lo interesante hubiera sido posicionarnos tras el testeo del VWAP de inicio de semana. Dejó una vela bastante grande que me imposibilitó posicionarme. El escenario ideal para mí sería una consolidación en estos niveles y comprar el futuro breakout, o si no, un retesteo de nuevo a VWAP de inicio de semana, encuentro de demanda en este punto, una buena vela de confirmación que nos deje evidencia clara de que los compradores siguen defendiendo el control desde el inicio de la semana, y ya en este punto un stop loss en este mínimo y buscar un ratio riesgo-beneficio 1-2 o incluso acompañar la posición hasta los máximos históricos. En cuanto a China, tengo marcada GDS, que la verdad que se está haciendo bastante de rogar, lleva varios fake breakouts. Ayer intentó romper, pero es una confirmación que para mí fuera suficiente. Ahora mismo viene un 1,8% a la baja. Al final es algo que comentamos también prácticamente en todos los análisis diarios. China es bastante difícil de operar, abre con gaps al alza y gaps a la baja, lo que imposibilita bastante gestionar el riesgo, aunque de todas formas creo que GDS sí que es una acción que debemos tener en el radar por si finalmente termina completando el breakout con una buena vela y nos permite una posición swing. Tenemos NIO, lo mismo, viene con un 2,26% a la baja en el premarket, recuperó VWAP de máximos recientes, medio móvil simple 200 sesiones. En este punto vemos también como EMA de 10 cruzó por encima EMA de 20. Recuperó también los últimos compases el VWAP de inicio de semana, pero para mí la zona clave, ya sabéis, tengo el VWAP de los máximos del 1 de octubre anclados en este punto, y también tengo VWAP de máximos recientes utilizados ya como zona de resistencia. Me gustaría posicionarme tras la superación de este punto, obviamente con una buena estructura, con una consecución de altos más altos y mínimos crecientes y con una buena ruptura. Entonces en ese punto sí que podríamos buscar una entrada en NIO, aunque de todas formas también sabiendo el riesgo que conlleva posicionarnos en valores chinos. Y vamos allá con los valores individuales que he preparado para hoy y con los que me habéis pedido que analice. El primero que tenemos es DEC, que por gestión de riesgo al final no se pueden abrir todas las posiciones, pero también era una de las grandes candidatas en los últimos compases de la sesión. Encuentro de demanda perfecto en EMA de 10, buena consolidación, también hemos recuperado VWAP de los anteriores máximos. Fijaos que era una zona que hemos utilizado varias veces como zona de resistencia, y al final un VWAP primero se utiliza como nivel de resistencia, una vez superado se utiliza como zona de soporte, y aquí también nos regala dos VWAPs Masterclass en toda regla, lo utilizamos a la perfección como zona de soporte. Esto nos quiere decir que los compradores defienden la posición desde estos niveles, y ayer rompió con una vela, como a mí me gusta, cerrando prácticamente en máximos del día, bueno, prácticamente no, en máximos del día, y nos podría haber habilitado una posición con un stop loss en el propio mínimo de la jornada de ayer, del lunes, y simplemente dejar la posición sin take profit, ya que tiene bastante recorrido hasta la zona de máximos y el ratio riesgo-beneficio es bastante atractivo. Lo dicho, no he abierto por gestión de riesgo, al final no estamos en un entorno para estar demasiado sobreexpuestos, ni mucho menos tampoco estamos en un entorno para ser agresivos, pero es un valor que también tenemos que seguir de cerca, de cara a por si cerramos alguna de las posiciones que llevamos ahora, o si nos vuelve a dejar una oportunidad interesante.
CCJ, otro valor súper interesante. Fijaos cómo ha recuperado ya VWAP de máximo reciente. Si me hubiera dejado una buena vela de confirmación, también podría haber sido candidata a compra con un stop loss en el propio mínimo del día e intentar acompañar la posición hasta la zona de máximos. Viene un 1,26% al alza, otro valor bastante interesante para seguir de cerca. Fijaos que también nos dio una entrada para intradía tras la recuperación del VWAP de inicio de semana. Ya os digo que es una de las configuraciones que mejor está funcionando, ya sea comprar la recuperación del VWAP de inicio de día, comprar la recuperación del VWAP de inicio de semana o al contrario, comprar los retesteos a estas zonas si continuamos por encima de estas referencias. Tenemos una media móvil simple de 5 sesiones en ascenso. También estamos cambiando la fractalidad en temporalidad menor y el objetivo a corto plazo al menos sería los $135. No digo que lo vaya a alcanzar, sino que para mí es el objetivo ahora mismo. De todas formas no tengo posición, pero estaré bastante pendiente de cómo se va desarrollando. Otra de las grandes candidatas, GNRC, no la abrí también por lo mismo, por gestión de riesgo. Fijaos que ha completado la ruptura de una base que veníamos formando nada menos que desde 2022, muy buen breakout tras los earnings, aceptamos precios, no se vende el valor tras ese gran alza de los resultados, formamos un banderín en gráfico diario y cerramos prácticamente en máximos del día, stop loss en el mínimo del lunes y lo mismo sin take profit, creo que es una posición muy interesante para aguantar en swing, no la abrí como digo por gestión de riesgo, pero puede tener un muy buen rendimiento desde este punto. Tenemos Micron, que ayer le sacamos 2 Rs, como digo, súper contento en la apertura, tuvo un muy buen alza, un 2% total de la cartera, en la posición no recuerdo si fue un 4 o un 5% en tan solo un día, la abrimos antes de ayer y la cerramos ayer, así que súper contento. Después salió que se posicionó en corto un fondo, ahora mismo no recuerdo quién era, lo que lastró tanto el rendimiento de Micron como de SNK, pero ahora mismo para mí son los dos valores líderes del mercado, están mostrando una fuerza relativa espectacular, tanto Micron como SNDK, y estoy seguro de que van a seguir teniendo un muy buen rendimiento. Estamos formando una trailing en este nivel. Me encanta la estructura que tiene ahora. Fijaos que venimos haciendo mínimos crecientes. Esta pequeña vela de aquí podría estar convirtiéndose en un mínimo creciente. Y los que llevéis más tiempo en la comunidad, entiendo que esto ya os puede sonar de algo. Esto podría ser un VCP, un patrón de contracción de volatilidad, donde la volatilidad y los mínimos poco a poco se van estrechando. Al final esto es como un resorte y tiene que salir para algún lado. Simplemente tendríamos que esperar el breakout en este punto y nos podría habilitar una posición swing súper interesante con un stop loss en el propio mínimo de la jornada de ayer. Voy a estar muy pendiente de Micron y lo mismo en SNDK. Al final, si un valor líder está consolidando en zona de máximo, es un valor que ni siquiera ha venido a testear EMA de 20 con la que ha caído en el mercado. Ahí es donde tenemos que tener el ojo puesto. Es un valor que ha tenido un rendimiento espectacular, más o menos desde este punto ha avanzado un 170%. Y estoy seguro, no os digo que vaya a ser esta semana, no os digo que vaya a ser la semana siguiente, pero estoy seguro de que terminaremos volviendo a abrir posición en estos valores. Ahora mismo también uno de los valores que más me gusta en el mercado, Sol S, hipo reciente. Ya hemos pasado más o menos las zonas iniciales de la IPO, buen rendimiento en este punto, el valor nos está vendiendo, buen alza tras los resultados, utilizamos el VWAP de earnings como zona de soporte y nos faltaría ver esa vela de confirmación del breakout del banderín, una buena vela de confirmación, un cierre en máximos y nos podría habilitar una posición swing que obviamente con una IPO tan relativa, o sea, tan reciente al final, fijaos que salió a cotizar en bolsa el 20 de octubre de 2025, o sea, es un valor recién estrenadito en bolsa, lo dicho, stop loss en este punto y ni mucho menos, ni por asomo tenéis que poner take profit en este tipo de valores. SLB, otra posición interesante para swing, consolidando en zona de máximos, lleva varios fake breakouts en este punto. Al final siempre os lo digo, para posiciones así, para comprar rupturas en gráfico diario, para posiciones swing, que esperar los últimos compases de la sesión para que justamente no os pase eso. Todos los que compraron aquí, todos los que compraron aquí han terminado entrando en un valor que no ha roto, que no ha completado el breakout. Por eso siempre importante esperar los últimos compases de la sesión y tener claro que el valor ha completado el breakout. El máximo riesgo que podéis asumir haciendo esto es que el valor se os haya escapado. No pasa nada, ya habrán más oportunidades, pero prefiero que se me escape un valor a entrar en un valor que finalmente no ha roto. UEC, ya comentábamos antes que la industria del uranio tiene muy buena pinta. Seguimos luchando con EMA de 20, seguimos encontrando también por debajo zona de soporte en EMA de 50 sesiones. Tengo anclado VWAP de máximos recientes utilizado ya en muchísimas ocasiones como nivel de resistencia. Lo mismo que digo siempre, un VWAP cuantas más veces esté testeado, más probabilidades hay de que sea superado. Viene un 1,24% al alza. Me gustaría ver una buena vela de confirmación y tenemos varias opciones. Si nos deja previo al breakout un mínimo creciente, ahí es donde colocaríamos el stop. Y si no, también podríamos colocarlo en el propio mínimo de la jornada, lo que nos ofrecería también un reto riesgo-beneficio bastante interesante. Podríamos buscar 2 Rs que más o menos caerían en este punto si abrimos la posición aquí, acompañar la posición hasta máximos, que sería un rato riesgo-beneficio de alrededor del 3,2, 3,4, o incluso dejar la posición para swing, ya que también puede tener un muy buen rendimiento. Tenemos John, otro valor que tiene una pinta espectacular. Vamos a ver primero su gráfico diario. Venimos
consolidando por encima de EMA de 10 sesiones y VWAP de los máximos, una zona que hemos utilizado ya como nivel de resistencia. Tenemos una media móvil simple de 5 sesiones, esto también lo digo mucho. Al final la media móvil simple de 5 sesiones no es tan importante si estamos por encima o por debajo, sino la dirección de esta misma, y en este caso tenemos una media móvil simple de 5 sesiones en ascenso. Me gustaría ver de nuevo la recuperación del VWAP de la zona de máximos, una buena vela de confirmación, stop loss mínimo estructural y un rato riesgo-beneficio de 1-2 para intradía, o incluso dejar la posición para swing. Por aquí tenemos Low, que si no me equivoco no la tenía en cuenta, acaba de presentar earnings, entonces de momento poquito que hacer porque viene un 3,44% al alza, a la baja. Me hubiera gustado comprar la recuperación del VWAP de los máximos recientes, de hecho parecía que queríamos cambiar la fractalidad en temporalidad menor, haciendo mínimos crecientes a los anteriores. Veremos si consigue recuperarse de los resultados. Tengo la alerta puesta en la zona de la superación del VWAP, pero hasta que eso no ocurra, obviamente, sin confirmación, aquí no entramos en ningún sitio y antes de earnings tampoco. Tenemos el SCC, otro valor que viene contando demanda a la perfección en EMA de 10 sesiones. Tengo anclado VWAP de earnings, de momento seguimos por debajo, esto nos quiere decir que los vendedores siguen teniendo el control desde los resultados. Me gustaría ver una buena vela de confirmación en este punto y ya podría habilitar una entrada, al menos hasta acompañar la posición hasta los $107. HORN, valor interesante para swing, venimos consolidando también en zona de máximos, varios fake breakouts, siempre buscamos lo mismo para posicionarnos en swing, una buena vela de confirmación, un aumento de volumen en este punto, un cierre en máximos del día y para mí en este punto pondría el stop loss en este nivel, o si queremos asumir un poquito menos riesgo y llevar la posición a más largo plazo, por debajo de más de 10 y por debajo de los mínimos de consolidación. DOCN, que ayer tuvo una jornada espectacular, recuperó las pérdidas, encontró demanda a la perfección en EMA de 50, por encima rechazamos EMA de 10, pero creo que nos puede dejar oportunidades súper interesantes. De nuevo, fijaos la importancia del VWAP de inicio de semana. Lo utilizamos ayer perfectamente como zona de soporte, el VWAP de inicio de día lo utilizamos como zona de resistencia, hemos cambiado la fractalidad, altos más altos que los anteriores y esto podría convertirse en un higher low, en un mínimo creciente y tenemos varias opciones para posicionarnos, una de ellas sería tras la superación del VWAP de los máximos recientes, una buena vela de confirmación en este punto y podríamos abrir con posición en este mínimo, o si no podemos esperar también a la superación de la media móvil simple de 5 sesiones que de momento se mantiene en descenso y es una zona que ya hemos utilizado como nivel de resistencia. Y por último, de los valores que he preparado para hoy, tenemos LUN R, un valor que también tiene muy buena pinta, de hecho ahí ya nos podría haber dejado una entrada, aunque el stop loss quedaba un poquito amplio, aunque creo que puede ser bastante interesante ver si finalmente tenemos una jornada negativa, esperar un retesteo al VWAP de inicio de semana, una buena vela de confirmación y ya nos podría habilitar ese trade buscando un reto riesgo beneficio 1-2 o incluso acompañando la posición hasta máximos. Tenemos una media móvil simple de 5 sesiones en ascenso, estamos por encima del VWAP del gap al alza del viernes 6 de febrero y también VWAP de máximos recientes. Aquí ha habido pura disputa entre compradores y vendedores, la media móvil simple 5 sesiones haciendo su trabajo, así que creo que también es otro valor que sin duda tenemos que tener en el radar. Y por último vamos con algunos de los valores que me habéis preparado para hoy. Tenemos NRG, un valor que ha completado la ruptura en gráfico diario. Ayer tuvo una jornada espectacular tras resultados, encontró demanda en EMA de 20 sesiones y en EMA de 10, buena vela de confirmación. Ahora mismo no me posicionaría, principalmente porque el stop loss ideal iría en el mínimo de la jornada y fijaos que es un stop loss del 11% para un valor que tiene un ADR del 4,65%. El ratio riesgo-beneficio no compensa, no digo que el valor no pueda tener un buen rendimiento desde este punto, simplemente que no compensa porque para buscar dos Rs tener en cuenta que el valor tiene que hacer un 22%, no digo que no lo pueda hacer, simplemente que no me compensa. No hay que perseguir precios, al final nada sube de manera infinita, lo ideal sería quizá que tuviéramos un par de jornadas alcistas y ya empezáramos a consolidar por este punto, que poquito a poco los promedios móviles de corto plazo se fueran acercando y ya nos daría la próxima oportunidad en el breakout. Al final no hay que desesperarse y siempre buscar la entrada donde mayores probabilidades tengamos. Tenemos CIFR, que en gráfico semanal tiene muy buena pinta, intentando romper el banderín. Si consigue completar la ruptura desde este punto puede dar una oportunidad fantástica, valor con 11,84% de ADR, valor bastante volátil, valor que ayer presentó resultados y tuvo un 12% de alza. También recuperando, abrió un negativo, recuperamos también EMA de 10, recuperamos EMA de 20 y recuperamos EMA de 50, así que creo que puede darnos una oportunidad muy interesante si conseguimos salir de la trendline, mínimo creciente al anterior, así que creo que también puede ser súper interesante. Tenemos Samsung, de momento Samsung copiando los gaps al alza y a la baja que tiene, lo mismo, considero que está sumamente estirada, aquí quizás sí que nos podría haber dejado una oportunidad interesante. De momento no me planteo ninguna entrada, lo mismo, me gustaría ver una consolidación en estos niveles, ya no tiene por qué ser una consolidación lateral estrecha, también una consolidación simplemente puede ser esto, y ya completar la ruptura del banderín. En este punto sí que nos ofrecería un muy buen ratio riesgo-beneficio, pero de momento no me planteo ninguna entrada. Por aquí tenemos Open, valor súper de moda, valor con muchísima narrativa.
tuvo unos resultados buenos, cedió rápidamente las ganancias, ayer avanzó un 6,90%. Está recuperando provenientes móviles de corto plazo, está recuperando en MA de 10, está recuperando en MA de 20, encontró demanda en media móvil simple 200 sesiones, aunque aún tenemos bastante lastre hasta la zona de máximos. La única nota positiva, en los últimos compases de la jornada de ayer, los compradores volvieron a recuperar el control desde el VWAP de earnings, media móvil simple de 5 sesiones, ya os lo digo, tenerla siempre en vuestros gráficos, ejerciendo como zona de resistencia, fijaos como antes, como zona de soporte, fijaos como antes ejerció como zona de resistencia. Me plantearía una entrada ahora mismo en Open, la verdad que no. Creo que hay oportunidades muchísimo más interesantes en el mercado, con sectores e industrias muchísimo más fuertes y oportunidades que nos ofrecen probabilidades mucho mayor. De todas formas, en la jornada de ayer podríamos haber abierto una posición tras la superación del VWAP de earnings con un stop loss apretadito y buscar al menos la zona de los 6,66, VWAP de anteriores máximos utilizado como zona de resistencia y por encima ya los 8,13, que es el VWAP del gap al alza que tuvimos el 11 de septiembre de 2025. Me gustaría ver quizá un poquito más de consolidación en estos niveles, entonces quizá podríamos abrir una posición, aunque es un valor bastante volátil, un valor con muchísima narrativa y que se mueve bastante por noticias, y creo que hay oportunidades bastante más interesantes. Y por último tenemos SN, SAG Ninja, valor que tiene una configuración sublime, una configuración espectacular. Fijaos el VWAP de los anteriores máximos, primero utilizado como zona de resistencia, una vez superado lo utilizamos como zona de soporte, formando banderín en gráfico diario y ya sabéis qué es lo que esperamos aquí. Estamos por encima de promedios móviles de corto plazo y estos ordenados, EMA de 10 por encima de EMA de 20, EMA de 20 por encima de EMA de 50 y obviamente por debajo, media móvil simple de 200 sesiones, una buena vela de confirmación en este punto, stop loss en el propio mínimo del viernes y ya podríamos buscar una posición para swing. Fijaos también que estamos ya en zona de máximos históricos, es una IPO relativamente reciente que viene desde 2023, así que también puede ser súper interesante. Estamos también rompiendo esta zona de resistencia en gráfico diario y creo que es un valor que tenemos que tener el foco puesto, sobre todo para una posición swing. Con esto me despido, vamos a ver qué nos depara hoy Nvidia. Lo dicho, enhorabuena a todos los que estáis teniendo un muy buen año y espero que tengáis una fantástica jornada. Nos vemos mañana con más. Chao.